Mística nos explica qué le enseñó la Santísima Virgen para sacar fruto a la Santa Misa. Que realmente seamos hijos amorosos, ¿sí? Así como Él nos ama con ese amor infinito que Él nos tiene a cada uno de nosotros, que se sacrifica en cada misa, rogando al Padre por nosotros, por nuestra salvación. Él se hace sacrificio en cada Santa Misa por nosotros. Tenemos que ser hijos agradecidos y realmente darle el amor que Él se merece, en que debemos de reparar, de repetir las palabras del ángel, la oración del ángel en Fátima. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. ¿Cuánto amamos a Jesús en la Eucaristía? Háganse esa pregunta. ¿Cuántos amamos en verdad a Jesús en el sagrario? ¿Cuántos le visitamos? ¿Cuántos estamos dispuestos a lo que sea por defender a Jesús? ¿Cuántos estamos dispuestos a ser cirineos? No porque nos obliguen, sino porque lo amamos. ¿Cuántos estamos dispuestos a ser la Verónica? Eso duele. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Tenemos hoy un programa muy interesante y muy importante, sobre todo importante porque es un testimonio de primerísima mano de Marta Gouveia, que ya nos está esperando desde Canadá. ¿Cómo estás, Marta? Hola, Arturo. Muy bien, muchas gracias por tenerme en tu canal. No, Gracias por lo que... muchas gracias a ti por querer contar con nosotros como plataforma para contar lo que el Señor te regala y que viene muy a propósito por los tiempos que estamos viviendo, la situación que vive y padece la Iglesia, y que tú, pues hace 3 días aproximadamente, el sábado pasado, tenías una experiencia en la cual el Señor te mostraba cosas que hoy nos vas a compartir, muy importantes, ¿verdad? Correcto, así es. Bueno, pues nada, adelante, empieza por donde tú quieras. Bueno, la verdad es que las cosas del Señor eh, no dejan de sorprendernos. Eh, Son cosas que muchas veces tratamos de entender, pero nuestro entendimiento no es, es limitado, es muy limitado, y es ahí cuando necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder discernir si en verdad todas estas experiencias místicas que vivimos, bueno, en lo personal, puedo decir que yo vivo estas experiencias no porque las pida, sino porque el Señor en su infinita misericordia, pues decide enviármelas. Yo creo que es de mucha ayuda que yo dé testimonio, pues, de todas estas vivencias, especialmente en este tiempo donde la Iglesia está, pues, atravesando momentos difíciles, tanto fuera de la Iglesia como dentro de la Iglesia. Vamos a ver, lo que tú has visto, has experimentado, has escuchado espiritualmente que el Señor te ha mostrado, está relacionado con la Santa Misa y con Jesús Eucaristía. ¿Es correcto? Correcto, sí, correcto. Eh, para ser más exacta, podría decirte que inesperadamente el sábado de la semana pasada, tuve esta experiencia. Realmente, pues, como todos sabemos, esperamos el domingo, que es el Día del Señor, para ir a la Santa Misa. Y como yo siempre digo, todos los católicos que puedan ir durante la semana a la Santa Misa, pues ya hay ganancia. Es algo muy maravilloso poder acompañar a nuestro Señor en el santo sacrificio de la misa.
El sábado fue un día muy especial, muy particular, porque pues realmente en mis planes y por las cosas que tenía que estaban pendientes durante el día, pensé en, pues dije, bueno, el domingo pues es el Día del Señor y iremos a la Santa Misa. Pero realmente el Señor tenía otros planes para mí y bueno, las cosas se fueron dando de acuerdo a su voluntad, guiada por la Santísima Virgen, porque tengo que decir que ella fue la que me guió en toda esta experiencia desde que empezó hasta que terminó. Exactamente salí de casa a las 2:30 de la tarde. Me disponía a pues hacer algunas cosas, las cosas normales que hacemos durante el día. Y iba en mi automóvil y pues me dirigía a ese lugar donde tenía que hacer esas gestiones. Y en ese momento escuché una voz femenina, y puedo decirte que sentí que era la voz de la Santísima Madre. Continúa adelante, como diciéndome, no voltees ni a la derecha ni a la izquierda, continúa tu curso adelante. Entonces yo, pues continué adelante, ¿no? Si hay algo que yo he aprendido en todo este tiempo que he tenido estas experiencias con el Señor y con la Virgen, es que he aprendido a discernir cuando escucho esas locuciones en mi corazón. Y pues hice exactamente tal cual la Virgen me lo decía. Al punto de que me llevó a una de las parroquias que hay aquí en Toronto, la parroquia de Santa Rosa de Lima. Es una parroquia muy especial porque en esa parroquia hay adoración eucarística perpetua. Entonces, bueno, ya eso es un gran regalo, apartando la situación como está Canadá en lo relacionado a la fe. Entonces dije, bueno, qué bueno, ¿no? Voy a tener el tiempo para hacer adoración eucarística y visitar a Jesús, acompañarlo. Y pues realmente en ese momento ingresé a la capilla, una capillita pequeña que hay en el lado lateral de la parroquia, para pues disponerme a estar con Jesús. Realmente mi sorpresa fue que cuando llegué salió el sacerdote ya dispuesto a dar la benedicción porque ya el tiempo pues se había acabado. Entonces en ese momento yo me sentí muy triste porque dije, bueno, pero por lo menos estuve contigo, así se lo dije al Señor, estuve contigo, Señor, estos minutitos, pude verte, pude darte gracias y pues le dije simplemente gracias, Señor, por traerme. Le agradecí también a la Santísima Madre, recuerdo, por haberme llevado en ese momento hasta Jesús. Y también me sentí un poquito triste porque yo soy una persona eucarística, me gusta mucho la adoración eucarística, visitar a Jesús lo más que yo puedo, a lo cual exhorto a todos a hacerlo porque de verdad, créanme que el tiempo que uno permanece ante el sagrario, acompañando a nuestro Señor, nunca es un tiempo perdido, al contrario, es el mejor tiempo que nosotros podemos tener en esta tierra. Bueno, seguido a la benedicción, salí de la capilla. Realmente habían 2 o 3 personas en ese momento y vi cómo el sacerdote se disponía pues ya a preparar la iglesia, o sea, el templo, para la Santa Misa. Realmente siempre pensando en que tenía que hacer algunas cosas y que al día siguiente era domingo, pues dije, bueno, por lo menos ya vine a visitar al Señor, a estar con Él y pues mañana regresaré. Y ahí es donde comienza todo, en verdad, porque en ese momento, de nuevo, vuelvo a escuchar la voz de la Madre
que me dice, quédate. Y me lo dijo de una manera como invitándome, de una manera sumamente amorosa. Y yo dije, bueno, está bien, me quedo. En ese momento recordé que quería ir al sacramento de la confesión y no había podido hacerlo, no había podido llegar a tiempo a la misa para hacerlo, y creí que, bueno, pues era un buen momento para hacerlo. Entonces me quedé y no había nadie, no había llegado ningún fiel, el templo estaba completamente vacío, únicamente estaba el sacerdote y dos personas que estaban pues en los arreglos para celebrar la Santa Eucaristía. Fue entonces cuando oré a la Madre y al Señor y les pedí pues su gracia para hacer una buena confesión y bueno, todo eso que como católicos hacemos cuando nos preparamos para este sacramento. Me preparé, estaba la imagen del Padre Pío a un lado, lateral del sagrario, o sea, del altar mayor, y hice una pequeña oración. También le pedí que me iluminara, siendo él el gran confesor durante estuvo aquí en la tierra, que me ayudara a hacer una buena confesión, si había algún pecado que había olvidado, que me ayudara a recordarlo. Bueno, pasaron otras cositas más, pero sería muy largo poder detallar en este testimonio. Me preparé, llegó el momento de la confesión y cuando estaba en ese momento, estaba a punto de decir mis pecados al sacerdote y él me dijo, bueno, realmente ni siquiera me dijo, no me dio el tiempo de decirlos y pues procedió a darme la absolución. Y en ese momento yo le dije, Padre, por favor, yo no le he dicho mis pecados, puedo decírselos. Y entonces él me dijo, sí, está bien. Entonces, pues hice la confesión, él me absuelve, salgo del confesionario, hago la penitencia y me siento en la parte de atrás, pues del templo. Y en ese momento, cuando estaba en oración, fue cuando escuché de nuevo la voz de la madre y me dice, presta atención, va a ser un día de enseñanza, no tengas miedo, que no se llene de ansiedad tu corazón, únicamente déjate guiar por el amor de Dios. Y en ese momento ella comienza a invocar al Espíritu Santo. Para ese momento ya pues estaban llegando los fieles, ya había muchas personas de la iglesia y yo estaba pues completamente atenta, estaba como en otra dimensión, realmente únicamente atenta a las palabras de la madre. Ella comenzó a invocar al Espíritu Santo de una manera pero tan profunda, que sería imposible para mí poder descifrar o poder explicar con mis palabras la profundidad de la oración que ella hizo en ese momento, a lo cual también ella me decía, repite después de mí. Yo repetía cada palabra que ella pronunciaba. Y al final de la oración, ella me dijo, la madre, de la importancia de nosotros, antes de comenzar el sacrificio de la Santa Misa, de ponernos en presencia de Dios, de ponernos en presencia del Espíritu Santo. Una de las cosas que la madre comenzó a orar cuando invocaba al Espíritu Santo es: Espíritu Santo, ven y cierra las puertas del mundo con todos sus ruidos, para que la palabra del Dios omnipotente dé mucho fruto en los corazones. Y en mi corazón, en ese momento, pues yo repetía todo lo que ella decía. Me explicó
el por qué tenemos que hacerlo. Cuando vamos a la Santa Misa llegamos cargados de todos los ruidos del mundo, Sí. llegamos cargados de problemas, llegamos cargados pues de tantas cosas que realmente no nos ayudan a prepararnos para ese momento tan especial como es la celebración del Santo Sacrificio de la Misa. La Santísima Madre en ningún momento llama la misa. La Santísima Madre siempre, de la manera en que ella lo dice, es el santo sacrificio de la Santa Misa, ¿sí? El santo sacrificio de mi Hijo, que se hace presente, vivo y real por todos ustedes, que ruega al Padre por todos ustedes, en la persona de su sacerdote, de su ungido. Todo esto me lo explicó la Santísima Madre y después me dijo, recuerda, muy importante, en la hora del ofertorio, cuando el sacerdote esté haciendo el ofertorio, es ahí cuando es necesario entregar al Señor, ¿verdad? Todos los sufrimientos, todas aquellas cosas que nosotros, pues como sus hijos, tenemos en ese momento en nuestro corazón. Todo aquello que nos hace sufrir y que representa pues no algo agradable, sino una tristeza para nosotros, un sacrificio, entregárselo al Padre como sacrificio por la conversión de los pecadores, por los sacerdotes que son tan perseguidos, me lo explicó la Madre, era muy importante ofrecer sacrificios por la Iglesia, por todos nuestros sacerdotes. Y pues por las intenciones personales de cada uno de nosotros. También me dijo de una manera muy particular que en el momento de la elevación es ahí cuando hay que pedir. En el momento de la elevación, cuando el sacerdote eleva el cuerpo de Jesús, que ella me explicó en la Santa Misa, que era el mismo Jesús que se hace presente, ya la persona del sacerdote está, pero de una manera representativa, que en verdad quien consagra, en verdad quien hace todo lo que parte después de la consagración, ofertorio, elevación, es Jesús mismo. Y es ahí cuando nosotros pues tenemos que decirle al Señor, así como Bartimeo le dijo al Señor, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Ten misericordia de mí, Señor. Ella me explicó de la importancia que significa ese momento. Y pues a partir de ahí me dijo, estaré contigo aquí y ahora presta atención, escucha con mucho fervor, abre tu corazón a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios piensa que es directamente para ti. Así como cuando escuchamos la palabra de Dios en la Santa Misa, es esa palabra que Dios nos va a dirigir en ese momento, va directamente para cada uno de nosotros. Es como si el Señor nos estuviera hablando a cada uno de nosotros por medio de ese evangelio, ¿sí? Entonces, perdona, ¿te explicó todo eso la Virgen antes de la lectura de la palabra de Dios? Todo lo que me has contado te lo explicó al principio de todo, antes de que empezara la misa. Correcto, al principio, sí. Faltarían, supongo yo, unos minutitos antes de que comenzara la Santa Misa. Correcto, Bien. sí. ¿Y luego durante el transcurso de la misa te siguió explicando alguna cosa más o tuviste alguna visión? No. La Virgen es muy respetuosa en lo que se refiere a la celebración del Santo Sacrificio de la Misa. Una vez comenzada la Santa Misa,
ella guardó silencio, ¿sí? Y no la escuché más hasta que llegó el momento que yo no me esperaba, en verdad, y es donde parte, no tengo palabras para decir lo que experimenté, porque lo que pasó fue un momento muy difícil para mí. Yo creo que la Virgen sabía lo que iba a suceder, al igual que el Señor, y yo creo que por eso ella, pues me preparó y preparó este camino. Aparte de eso, la Santísima Madre también sufre por todas las cosas que pasan durante la misa, el sacrificio de la misa, por todas estas cosas que muchas veces nosotros como católicos no comprendemos que suceden y que nos causan mucho dolor. A mí en lo particular me causa mucho dolor el ver cómo muchísimos hermanos laicos tienen esa recepción de la Eucaristía, ¿no? Como una comida más. Y la Eucaristía no es una comida más. Es verdad que sí, es verdad, es una comida, pero también no olvidemos que es el sacrificio del Señor, es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, ¿sí? Entonces, eso es la Santa Misa, eso es lo que la Virgen, la Madre me explicó, ¿sí? Para que yo pudiera en mi pobre, como te digo, humanidad, poder entender, para así también yo poder compartirlo, porque esta experiencia, Arturo, no únicamente es para mí, es también para todos, para que yo la pueda compartir y, y de esa manera poder realmente darnos cuenta de que cuando asistimos al sacrificio de la Santa Misa, que es la oración por excelencia, no hay oración, no hay devoción, no hay absolutamente nada que se le asemeje al sacrificio de la Santa Misa. La Santa Misa es algo muy especial, es el cielo en la tierra, ¿sí? ¿Qué te parece a ti, qué te parece a ti que haya sacerdotes que digan que no debemos de asistir a la Santa Misa porque se celebra una cum Bergoglio, el llamado Papa Francisco? ¿Qué te parece? Bueno, la verdad creo que en lo personal, la verdad, no creo que eso sea correcto, ¿sí? No creo que sea correcto. Entonces tú con esta experiencia que has tenido en una misa Novus Ordo donde se nombra a Bergoglio, ¿verdad? En esa misa nombraron a Bergoglio, al Papa Francisco oficialmente, ¿sí? Bien. Y tú has visto todo lo que has visto y la Virgen bueno, te llevó allí a celebrar la misa, te acompañó, te explicó lo que se vive, cómo hay que vivirlo, que hay que prepararse. Entonces, claro, tú lo que nos puedes decir es que, aunque se nombre a Bergoglio, pues la misa es válida y por eso tú no dirías nunca, no te puede parecer bien que un sacerdote aconseje no ir a esas misas, ¿no? Bueno, yo creo que es un grado de responsabilidad muy grande decir eso. Venga de donde venga, ya sea un sacerdote, ya sea un laico, ¿no? Creo que la Santa Misa es válida, la Novus Ordo es válida como, bueno, como la Santa Misa tradicional. Los que asistan a la Santa Misa tradicional, pues, qué bueno, gracias a Dios. Pero no todas las partes hay misa tradicional, ¿sí? Si te pones a ver, hay muchos países donde ni siquiera existe. No. Yo creo que está mal, está mal, porque realmente le estás quitando a esa persona la oportunidad de recibir esa gracia, que es acudir al santo sacrificio de la misa. No importa, independientemente de cuál sea tu percepción hacia el Papa Francisco o hacia el Papa Benedicto XVI. La misa es la misa y el sumo sacerdote es Jesús mismo. ¿Correcto? Eso es. ¿Tú has llegado a ver durante la celebración de la misa a Jesús en el sacerdote? Bueno, por supuesto. Él es el que se hace presente, el Espíritu Santo es el que se hace presente en el sacrificio de la Santa Misa.
Ya, pero te digo, si Es- místicamente lo has visto, has tenido alguna visión de eso, no solo por fe, sino ¿lo has llegado a ver al Señor? claro que sí, claro que sí, claro que sí. Cuando uno realmente prepara el alma para asistir al sacrificio de la Santa Misa, el Señor se manifiesta de acuerdo al amor y al fervor con que uno esté ahí. Estar en el sacrificio de la Santa Misa es estar en el Calvario. Estar en el Calvario, estar ante la cruz de Cristo, junto con la Santa Madre y igualito como pasó en la pasión. Es un misterio que puede ser desvelado únicamente pues por aquellos que realmente aman la Santa Misa y que la escuchan con fervor, que realmente comprenden lo que sucede en la Santa Misa. Entonces yo creo que decirle a alguien, a los laicos, a los fieles, no asistas a la Santa Misa porque ahí se menciona al Papa Francisco o al Papa Benedicto, yo creo que es un error muy grande porque se pone en juego la salvación del alma, ¿sí? Sí, 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 bueno, ellos lo dicen porque se nombra a Bergoglio, al llamado Papa Francisco, porque entienden que no es el Papa, pero bueno, ya estamos explicando que el sacrificio se sigue celebrando, el Señor sigue actuando, ¿verdad? Se sigue haciendo presente y Correcto. abandonar al Señor en el Calvario porque no te gusta el espectáculo es bastante penoso, que eso lo recomienda un sacerdote, ¿verdad? Bueno, es penoso y realmente yo creo que es totalmente incorrecto. ¿Podemos decir que es Incorrecto. un escándalo? Sí, sí se puede decir, porque imagínate tú decir algo semejante, pues entonces nadie iría al sacrificio de la misa. ¿Cuánta, cuánta gente, miles y miles no reciben al papado como auténtico, al Sí, actual? Bueno, ponte a pensar la magnitud del problema, ¿sí? sí, En cambio, la esencia no es esa. La esencia de la misa no es esa. La esencia de la misa es que Jesús se hace presente en cuerpo, alma y divinidad. El sumo sangre y divinidad. sacerdote, sangre y divinidad. El Sí, sumo sí, sacerdote. Él es él el celebrante. sí. Es Él el que consagra, es Él el celebrante, es Él el que se hace sacrificio, es Él el que purifica absolutamente todo lo que hay en el templo en ese momento de la celebración, Sí. con la pura presencia, con su pura presencia y majestad. Entonces, me parece que es muy delicado lo que está pasando. Eh, de verdad, yo creo que, por eso te digo, cuando llegamos a idolatrar la liturgia, me parece que no está bien, ¿sí? Porque también por ahí se van, ¿no? Este, no debe de ser así, no debe de Bueno, ser sí, yo así. no sé si es un error de idolatrar la liturgia o de soberbia, pero sea lo Es, que sea, hay una confusión que están sembrando muy es- grande, ¿verdad? se puede, como te digo, valorar la tradición, ¿sí? Como también se puede valorar el idioma, el latín, ¿no? El latín. Pero yo creo que se trata de entender realmente la Santa Misa. De eso se trata. ¿Quién es el que se ofrece? ¿Quién es el que se hace presente? ¿Sí? Bueno, Ya lo que digan los sacerdotes de que tú no vayas porque ahí se menciona al Papa Francisco y si se menciona al Papa Francisco, pues estás con Francisco. Eh, es una confusión. Realmente donde hay confusión, ahí no está nada bien. Porque recordemos, Arturo, que Dios es unión. Dios no es división, ¿sí? Y todo eso lo que causa es división dentro de la iglesia. ya. Entonces, si te parece, vamos a resumir qué puntos consideras tú que son tan importantes a tener en cuenta. Primero, prepararte bien, tranquilamente, profundamente para ir a la misa. Por eso antiguamente se decía, pues tantas horas
en ayunos, sin comer nada ni beber nada antes de esto. Entonces, ahora se ha reducido a 1 hora, pero todo es para ayudarte a ser consciente de lo que vas a celebrar y a quién vas a recibir. Primero, Es- prepararte bien. Segundo, ¿qué más? Segundo, y esto es algo que tiene que ver con la experiencia que yo viví. eh, Cuando yo me dispuse, llegó la hora de la comunión y me dispuse a ir a recibir al Señor, escuché de nuevo la voz de la madre y ella me dijo, yo voy contigo. Realmente continué avanzando en la línea de la comunión y pues iba orando, sí, antes de recibirle. Y sabía que la madre iba conmigo porque la podía ver, la podía sentir. Cuando llego, detrás de mí iban 2 feligreses más. Éramos las 3 últimas de la línea. Y realmente cuando estoy enfrente del altar y me dispongo pues a abrir la boca para recibir al Señor, el sacerdote me dijo un no rotundo, me dijo no. Y levantó su mano y me dijo como párate, no. Y entonces en ese momento pues yo, la verdad, jamás había experimentado algo así. Y fue una situación muy difícil para mí, bastante, puedo decirte que sentí mucha vergüenza, Sí, tú pero estabas de rodillas y que él quería que tú te pusieras de pie. no, No. yo llegué, hice la genuflexión, dije amén y abrí mi boca para recibir al Señor. En ese momento él me para y me dijo no. Entonces me dijo, los primeros son los que reciben la comunión en la mano Ah, ya. y después tú. Entonces, en ese momento, cuando él me dijo eso, yo pude ver pues los rostros de las personas que estaban ahí como diciendo, pobrecita, ¿no? Qué pena. Y realmente lo que hice fue que seguí la guía de la madre, que en ese momento me dijo, hija, es momento de reparar. Y en ese momento me hice a un lado, dándole paso a las 2 personas que venían detrás de mí. Él le da la comunión a ellas y al terminar con ellas, me queda viendo y me dijo, bueno, venga, ahora vas tú, ¿no? Entonces me da la comunión, regreso, pero realmente fue una experiencia bastante, bastante difícil porque eso no debería de pasar, no debería de pasar. En la iglesia hay 2 maneras de recibir la comunión. Los que la quieran recibir en la mano y los que la quieran recibir en la boca y de rodillas, ¿correcto? Las 2 maneras son válidas. Ahora, ojo con esto, porque la comunión en la mano, de verdad que es una de las cosas que hace sufrir más a nuestro Señor y al Inmaculado Corazón de la Madre. Así es. Y además provoca que caigan muchas partículas al suelo donde está Jesucristo y Jesucristo es pisoteado. ¿Tú has experimentado cómo Jesucristo está en el suelo y es pisoteado? ¿Lo has visto eso? ¿Has notado el dolor de la Virgen? Es muy doloroso poder ver ese momento, muy doloroso. Es muy doloroso para mí como laica, eh, que bueno, realmente yo pues solo soy un instrumento del Señor. Oro muchísimo, muchísimo, porque todo esto cambie dentro de la iglesia para que realmente comprendamos a quién recibimos, no únicamente los laicos, sino también nuestros sacerdotes, los obispos. Es muy importante porque ahí es cuando yo sufro muchísimo, porque veo el sufrimiento de Jesús y el de la Santísima Virgen. Aquí en Canadá, por ejemplo, podría decirte que el 99% reciben la comunión en la mano. Sí, Y es muy lamentable poder decirte que antes de la comunión tú ves cómo todo se prepara en el altar con los sí. desinfectantes, tanto los fieles como los sacerdotes.
Y bueno, es muy lamentable, muy Sí, triste, son signos de la gran apostasía, la gente ha perdido la fe. ¿verdad? Y realmente, bueno, yo sé que muchos dicen, pero bueno, recibir a Jesús en la mano es lo mismo que recibirlo en la boca. No es lo mismo, porque cuando yo recibo al Señor en la mano, en primer lugar, Arturo, yo no soy consagrada para tocar al Señor. Sí, el sacerdote es consagrado, sus manos están ungidas para tocarle. En cambio, las mías no. Tenemos que aprender a ser humildes. La Santa Virgen, la Santísima Virgen, ¿quién mejor que ella? ¿Quién mejor que ella para recibir a su hijo en la mano? Sin embargo, nunca lo hizo. Nunca lo hizo. ¿Por qué? Porque cuando recibimos al Señor en la mano, lo lastimamos, lo laceramos. Cada partícula, así sea, por muy pequeñita que sea, es Jesús completico en esa partícula consagrada. Es Jesús completo. ¿A cuánto yo no he visto recibir al Señor? Y luego, después de recibirlo, se sacuden las manos, se las limpian en la ropa. Son muchas cosas. ¿Sí? Y por eso es que el Señor está en el piso. Todo el mundo lo atropella. ¿Sí? Es un sufrimiento muy grande. Yo creo que tenemos que aprender a ser humildes y saber a quién estamos recibiendo. Sí. Al Señor. Así es. Esto es lo que pasa, que si los sacerdotes no consiguen sensibilizarse ante esta realidad y despertar ante el autoengaño, porque ellos se autoengañan, ¿sabes? Yo hablo con los sacerdotes y ellos se autoengañan, porque ellos tienen cuidado en el altar con el corporal para que ninguna partícula se pierda, la mayoría, no todos, pero la mayoría, y sin embargo, cuando van a dar la comunión, pues les da igual que caiga al suelo, fragmentos constantemente que caigan, pero se autoengañan con cada uno con una excusa más rara, en vez de reconocer que eso es una barbaridad y es una profanación muy grave. Exactamente, exactamente. Yo creo que ha llegado el momento, como yo digo, Arturo, Dios no necesita de nuestra defensa, pero si nosotros amamos al Señor, si nosotros en verdad creemos que Jesús está en verdad en ese pedazo de pan consagrado, si creemos eso, lo vamos a recibir con amor, con veneración, como Él se lo merece, porque es el Señor, es Sí, el Dios. No podemos ir y recibirle como cualquier cosa, como que si fuera un caramelo o un pedazo de galleta. sí, así es. Esto es la gran tragedia desde hace 50 años, el boquete que se fue abriendo poquito a poco la brecha dentro de la iglesia y ahora está llegando ya a unas dimensiones nunca imaginadas, nunca imaginadas, porque es un signo ya clarísimo de que estamos en la gran apostasía. Si Jesús Eucaristía es pisoteado por la suela de nuestros zapatos, el mismísimo Dios lo estamos pisoteando, con el permiso de obispos y sacerdotes que no hacen nada para evitarlo. El 99,9% no hace nada para evitarlo, salvo los que dan la comunión de rodillas y en la boca, solamente en la boca, pues porque eso de decir, sí, la Iglesia permite en la mano, como un indulto lo permitió, y poniendo muchas condiciones de que hay que hacerlo con mucho cuidado para que no se pierda ninguna partícula. Pero es que en la realidad, en la práctica, nadie, salvo un porcentaje mínimo, tiene cuidado. Y comulgan, como Exactamente, dices tú, de cualquier forma y las partículas caen y caen y caen al suelo, donde está exacto. Cristo. Y te voy a decir algo más. También se corre el riesgo de que cuando un feligrés recibe al Señor en la mano, y si el sacerdote no se cerciora de que Sí, la ha consumido enfrente de él y esa persona se va con el Señor, sí, tú no sabes lo que puede pasar, ¿sí? Tú no sí, sabes. Se están viendo muchos casos de cómo profanan las hostias consagradas. sí, ¿Sí? Entonces es responsabilidad nuestra, es algo que está pasando ante nuestros ojos y así tenemos es.
algo al respecto. Sí. No podemos callar ante esto. No podemos. Es algo muy, muy, muy duro. Entonces, sí, así es. Entonces, Marta, concluyendo, cuando tú el sábado tuviste esa experiencia, ¿con qué sensación saliste de la misa? ¿Qué es lo que consideras que el Señor te reveló como algo nuevo? ¿Y qué puso en tu corazón para decirte, tú tienes que contar esto? Cuando yo salí de la Santa Misa, salí anonadada. Primero, por cómo se dieron las cosas, cómo la Santa Madre me fue guiando en todo el transcurso de esta experiencia, y también del mensaje. El mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que el Señor necesita de nosotros. El Señor necesita que realmente seamos hijos amorosos, ¿sí? Así como Él nos ama con ese amor infinito que Él nos tiene a cada uno de nosotros, que se sacrifica en cada misa, rogando al Padre por nosotros, por nuestra salvación. Él se hace sacrificio en cada Santa Misa por nosotros. Tenemos que ser hijos agradecidos y realmente darle el amor que Él se merece. Comenzar a hacerlo desde ya y comenzar con nuestro ejemplo a evangelizar, porque si bien es cierto que está la Santa Misa tradicional, que como te lo vuelvo a repetir, los que puedan asistir, pues qué bueno, porque realmente ahí no existe la comunión en la mano, tú no vas a ver realmente todo este tipo de irreverencias y sacrilegios que lastimosamente vemos en la Nuevo Ordo. Pero es ahí donde el Señor nos necesita, es ahí donde la Madre nos dice, aquí es donde tienes que reparar, ¿sí? Claro, Porque aquí es donde el Señor sufre más. Y eso me lo dijo el Señor en una Santa Eucaristía, cuando yo me disponía a recibirle, porque me habían dicho, no, siempre asegúrate de recibir al Señor, de manos de un sacerdote. Y sí, es verdad. Pero ¿qué pasa cuando lo recibes de mano de un ministro extraordinario de la Eucaristía? Es ahí donde realmente tú tienes que dar ejemplo de cómo se recibe al Señor. Y es ahí en ese preciso momento en que debemos de reparar, de repetir las palabras del ángel, la oración del ángel en Fátima. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. ¿Cuánto amamos a Jesús en la Eucaristía? Háganse esa pregunta. ¿Cuántos amamos en verdad a Jesús en el sagrario? ¿Cuántos le visitamos? ¿Cuántos estamos dispuestos a lo que sea por defender a Jesús? ¿Cuántos estamos dispuestos a ser cirineos? No porque nos obliguen, sino porque lo amamos. ¿Cuántos estamos dispuestos a ser la Verónica? Eso duele. así es. Así es. Está muy claro que la Virgen quiere que reparemos, sobre todo en las misas Novus Ordo, porque es donde hay muchas más irreverencias, abusos, la comunión se da de cualquier forma, se recibe de cualquier forma, Jesús es tirado al suelo, la gente en fin, está hablando, no se está en oración, como la gente que va a la misa tradicional. La Y Virgen también quiere que vayamos a esas misas a reparar. algo muy importante, Arturo. Así nos persiguen, así nos persiguen. Por eso es muy importante orar, como nos dice la Santísima Madre. Oren, oren, oren. Sí, la oración es muy importante y nos prepara para todo este tipo de acontecimientos y nos da la luz. Orarle al Espíritu Santo, invocarlo todos los días, para que nos dé el discernimiento de saber discernir en el bien y el mal, saber qué hacer, ¿sí? Porque así como los sacerdotes están diciendo, bueno, tú no vayas a la misa porque esto y esto y esto, la verdad, no.
No, no podemos estar de parte del error, ni tampoco podemos pretender ser Dios. Quitarle el Exacto. lugar a Dios. No ¿Cómo? podemos hacer eso. ¿Repite? Que no podemos hacernos Dios nosotros con ese tipo de actitudes, de decir lo que se puede o lo que no se puede hacer cuando nace de una idea que yo tengo, mía, pero que no viene del Espíritu Santo. Sí, lo que pasa que lo excusan o pretenden ampararse, que si en tal bula de tal papa, que si en tal canon, que si en tal no sé qué. Exacto. Pero yo creo que es un error y yo creo que es tiempo de, pues, de alzar la voz, Sí, porque al final es la salvación del alma, es la sí. salvación de las almas, Lo ¿sí? último que nos podíamos esperar, Marta, es que hubiera sacerdotes que recomendaran no ir a misas, a ciertas misas, ¿no? Que son perfectamente válidas, aunque se nombre al usurpador del trono petrino. Pero en fin, así estamos, son signos de los tiempos que nos advierten de en qué momento estamos, de gran confusión, de gran apostasía y bueno, y también que nos ayudan para darnos cuenta de a quién debemos de escuchar y a quién no también, para no confundirnos. Correcto, realmente también quiero decirte, Arturo, que hay muchísimos sacerdotes, muchísimos, que celebran la Santa Misa, el Santo Sacrificio, con un fervor y un amor, es, bueno, increíble, ¿sí? Aunque Entonces, nombren a Bergoglio, ¿sí? aunque lo nombren, aunque ¿Sí? lo nombren, Aunque lo nombren y como bien has dicho tú, no podemos ocupar el lugar de Dios para juzgar a esos sacerdotes, solo Dios sabe lo creemos, que piensan realmente. exactamente, exactamente, y nunca olvidar que Él es el sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote. Él es el que purifica el templo. Él es el que hace todo en el sacrificio de la Santa Misa. El sacerdote es pues ese humilde instrumento que el Señor utiliza, al cual Él ha ungido para representarlo, para hacernos llegar todas esas gracias que tanto nosotros necesitamos. Entonces también pues rezar mucho por los sacerdotes, porque también ellos pues son perseguidos, ¿sí? Nadie conoce los sufrimientos de un sacerdote también. Tenemos que también pensar en ellos, ¿correcto? Sí, así es. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro el mensaje que el cielo te transmitió el pasado sábado, hace 3 días. Esto lo estamos grabando en martes y bueno, y nada más, darte las gracias a ti por ser instrumento dócil que nos cuentas lo que tú ves, lo que escuchas y lo que entiendes que es la verdad y lo correcto, ¿no? Y en fin, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Bueno, realmente lo único que yo quiero decir es exhortar a todos a realmente eh, rezar, orar, orar con todo el corazón, como nos lo dice la Madre. Oren, 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 porque la oración es ese puente que nosotros tenemos con Dios, ¿sí? Y con el Espíritu Santo. Entonces, para que nos ayude a discernir, porque recordemos que el enemigo se disfraza de muchas máscaras y él es el quien está detrás de todo esto. Nunca olvidemos que tenemos enemigos espirituales, que es verdad, ellos son los verdaderos enemigos que tenemos, que son esos enemigos espirituales que no vemos, pero que están, como dice la palabra, como lobos listos para devorar si es preciso hacerlo. Entonces, pues tenemos que también estar preparados con la oración, con la Sí. Santa Misa, con los sacramentos. Ya lo dijo Benedicto XVI en su primera homilía en el 2005, recién elegido Papa. Dijo, oren por mí, hablando de orar, oren por mí para que no huya por miedo los lobos. Tú has Amén. hablado de lobos y es que estamos rodeados de lobos. Están por todos sitios los lobos. Y Así es.
Y si te descuidas, te devoran, claro. Se disfrazan de ovejas, ¿sí? Y hay que aprender a reconocerlos. Como Sí, dice el Señor, por su fruto los conoceréis, ¿no? así es. En Y es- fin, bueno, pues Marta, muchas gracias por haber querido, sí, por haber Gracias. querido compartir con nosotros este rato, este mensaje tan importante, que es sencillo, es muy sencillo, y es que al final, pues ya sabemos que lo que dijo nuestro Señor, dijo, Padre, te doy gracias porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Así que Así sí, muchas gracias. es. Y como yo digo, Dios escribe en renglones torcidos muchas veces. Escribe derecho en renglones torcidos, así es. Sí, sí. Sin duda, es un misterio maravilloso y bueno, tenemos la seguridad de que el Señor está con nosotros y nosotros queremos estar con el Señor, que así sea. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos, Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Amén. Oh María, sin pecado concebida, Rogad por nosotros que recurrimos a vos. que Dios te siga bendiciendo, Marta, y hasta la próxima. Seguimos en unión de oraciones. Gracias, Arturo. Que Dios te bendiga. Gracias. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Primera Corintios 2:9. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.